En México existe una multiplicidad de organismos y dependencias pertenecientes a los distintos órdenes de gobierno, es decir, federales, estatales y municipales. En conjunto, estos organismos y dependencias conforman el sector público cultural. Su estructura y funcionalidad determinan el rumbo de las políticas culturales en nuestro país y, en ese sentido, el desarrollo del ámbito escénico y las oportunidades de inserción laboral. ¿Qué tal, José Luis? México es un país en el que el desarrollo artístico y cultural está íntimamente ligado al quehacer gubernamental, a las instituciones, a las diversas instituciones federales, estatales y municipales que impulsan políticas culturales para el desarrollo de las artes, en especial de las artes escénicas. En este sentido, la posible inserción laboral de los jóvenes egresados de las escuelas de educación y formación superior en artes estará profundamente ligado a las instituciones culturales del país. Así es, si nosotros revisáramos la historia de las instituciones culturales de nuestro país, veríamos cómo, desde lo que podríamos hablar del México moderno, el México posrevolucionario, vemos cómo las políticas que se definen en el Estado van marcando ciertos rumbos de lo que es la creación y la producción artística. Por ejemplo, en la época vasconcelista, como le llamamos, podemos ver cómo la creación artística tiene una connotación eminentemente nacionalista. La música, la danza, tienden a buscar encontrar esos valores de identidad, ¿no? de definición de lo que era la mexicanidad, ¿no? Posteriormente, en los años 40, en 1946 específicamente, surge yo creo que una de las instituciones más importantes, ¿no? que ha marcado el rumbo de manera definitiva, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Sí? La creación del instituto marca una pauta no solamente para la promoción de las artes, para la difusión de las artes, sino también para la educación, ¿no? Creo que con esa institucionalización se define hoy por hoy lo que son las artes de nuestro país. Yo creo que la década de los 80 es la otra gran etapa, ¿no? En la década de los 80 a mí me gustaría destacar no solo el desarrollo, el florecimiento, el crecimiento de los organismos federales, sino también en esta etapa empiezan a fortalecerse las instituciones del ámbito estatal. Así es, en paralelo al surgimiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que es en el 88, 1988, 1988, en los estados se adquiere una conciencia de la importancia de trascender los modelos de casa de cultura la actividad cultural está básicamente concentrada en el campo educativo. Exacto. Y empieza a adquirir una identidad propia. Entonces sí creo que la década de los 80 es una década que marca en mucho lo que es el desarrollo de las artes institucionalmente hablando, ¿no? El FONCA, bueno, más adelante ya en los 90s es el Centro Nacional de las Artes, que también crea un impacto porque no solamente busca ser un espacio de difusión y de promoción, sino también genera nuevas perspectivas en cuanto al uso de las nuevas tecnologías o las llamadas nuevas tecnologías en ese momento y lo que es la perspectiva de lo interdisciplinario. Bueno, y en esta década de los 90 surgen, haré un parangón como palomitas de maíz en todos los estados, sus institutos, consejos, en algunas secretarías, y se empieza a cobrar una conciencia de la obligación o de la importancia de generar políticas culturales para los estados. La importancia de hablar de esto para un curso como es Inserción en el campo laboral de las artes escénicas es que difícilmente, creo yo, un joven podrá desarrollar un proyecto, una carrera, si no reconoce y no conoce cómo están organizadas y estructuradas las instancias
culturales del país, independientemente de futuros cambios o modificaciones, tienen que saber que dependerán de las políticas culturales que se generen para poder sustentar una carrera, una inserción en el campo laboral. Y parte muy importante de esta inserción laboral o de esta posibilidad de ejercer la profesión en la que egreses dentro de las artes escénicas es sin duda el FONCA. Uh-huh. No sé, el FONCA como espacio de apoyo o de sustento para todos los proyectos y creaciones, desde jóvenes creadores hasta compañías consolidadas. Sí, sin duda yo creo que hoy día el FONCA es la instancia que favorece o ha favorecido mucho el surgimiento de grupos y compañías, ¿no? Hasta antes de su existencia eran contadas, ¿no? Gracias a esta nueva figura es que los jóvenes, los artistas han podido aglutinarse en grupos. Pero como dices, y tienes toda la razón, finalmente hoy por hoy en nuestro país las instituciones son la opción fundamental para poder incidir, incorporarse de manera laboral y profesional. El gobierno federal diseña y ejecuta su política cultural a través de una Secretaría de Estado, la Secretaría de Educación Pública, de la cual depende el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en calidad de órgano desconcentrado. De este, a su vez, dependen numerosas instituciones y organismos que cubren todos los aspectos del desarrollo cultural nacional. Las instituciones culturales de los gobiernos locales, estatales y municipales se encuentran en coordinación con las instancias federales y contribuyen de manera esencial al cumplimiento del Programa Cultural Federal. Carmen, pienso que hoy día las instituciones realmente están enfrentando muchas dificultades como para poder seguir brindando estos apoyos que han venido dando a los grupos y a las compañías, ¿no? No sé qué pienses al respecto. Efectivamente, no solo por las dificultades mismas que representa los cambios que se están dando en últimas fechas, sino también porque al haber una explosión en los programas de educación superior en artes, al haber una explosión en el surgimiento de compañías y grupos artísticos, realmente la capacidad de atención en foros, en espacios del Estado es absolutamente insuficiente. No hay manera de que el Estado pueda brindar espacios de presentación, teatros. Los teatros que hay en el país son insuficientes para albergar la enorme cantidad de propuestas que continuamente están generando los grupos existentes y los que de manera continua están surgiendo. Ahora, yo creo que también, no sé si estés de acuerdo, en que la realidad social, política que vivimos en este momento, nos implica también la necesidad de una manera diferente del quehacer artístico. Creo que hoy día es fundamental que se trasciendan los espacios convencionales y se ocupe el espacio público. Si realmente queremos incidir en un mejoramiento de calidad de vida, si realmente queremos trascender esa responsabilidad y función del arte de impactar a los otros, es importante que los jóvenes artistas, los jóvenes creadores, se replanteen los proyectos y busquen nuevas perspectivas, ¿no? Por supuesto que sí, no solo por esto. Hoy en día es materialmente imposible llenar un teatro de 300 personas. Recordemos que el arte escénico está compitiendo hoy más que nunca con accesos al espectáculo o a la recreación a través de televisiones, todos los materiales que nos enfrentan a una problemática de públicos. Ya plantearnos llenar espacios, estamos hablando de un arte escénico, digamos, no comercial. Es materialmente imposible. Cada vez vemos más propuestas para
muy cercanas, propuestas de pequeño formato para públicos muy cercanos. Es muy común llegar hoy a los grandes teatros y que las butacas estén vacías y el público se siente alrededor en el mismo foro. Y bueno, para esto no siempre necesitamos un foro, por eso sí es importante que nos replanteemos, que las compañías se replanteen sus propuestas, sus propuestas artísticas y escénicas desde ámbitos o desde espacios mucho más reducidos en tamaños. Por otro lado, la dificultad de movilidad de las grandes compañías, las grandes escenografías, cada vez es más difícil, es casi imposible salir de gira con un espectáculo enorme, no hay quien te lleve, no hay quien lo costee. En ese sentido también tenemos que invitar a los jóvenes a que replanteen sus propuestas escénicas. Renovarse, ¿no? Tratar de responder a las circunstancias del presente, darle viabilidad a nuestro proyecto, más allá de lo que personal o desde el ego queremos lograr como artistas. Recuperemos ese sentido fundamental, esa responsabilidad social, y démosle viabilidad a que el arte llegue a todos, ¿no? A todos y en todos los lugares. El sector cultural al que atienden las dependencias e instituciones culturales se integra básicamente por 4 subsectores. Estos son: las industrias culturales y creativas, el patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural material y la cultura creativa, cada uno diferenciado por factores como el origen y su historia, las características y nivel de tecnificación que se encuentran en sus modelos de producción, el tipo de bienes culturales afectados, la penetración del mercado privado en torno a ellos, el grado de intervención administrativa que se produce sobre ellos y su alcance social y simbólico. El primero de estos subsectores a analizar es el de las industrias culturales y creativas, es decir, aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial como cine y televisión, video, industria editorial, fotografía, internet, moda, diseño, publicidad y videojuegos. El segundo subsector es el patrimonio cultural inmaterial, mismo que comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales, artes del espectáculo, saberes y técnicas pertenecientes a la artesanía tradicional, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas vinculadas a la naturaleza, el universo y usos sociales. Su importancia radica en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación y el valor social y económico de esta transmisión. Se relaciona a grupos sociales minoritarios y mayoritarios y representa generalmente los valores identitarios de una región o país. El tercer subsector es el patrimonio cultural material, que es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad y representa un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano y o arqueológico. Ejemplos de este patrimonio son bienes arqueológicos como sitios, piezas y colecciones arqueológicas. Bienes muebles, entre ellos pinturas, esculturas, retablos, murales, textiles, orfebrería, filatelia, numismática, piezas etnográficas, patrimonio fílmico y documental, etc. Bienes inmuebles, arquitectura civil, religiosa, vernácula, funeraria, plazas y caminos. El cuarto y último subsector es el de la cultura artística, en el cual se encuentran los ámbitos relacionados con el quehacer escénico. Este abarca los productos y conocimientos adquiridos por una sociedad por medio del arte. Entre uno y otro subsector existe una interrelación permanente, misma que en conjunto constituye la dinámica en la que se construye el desarrollo cultural.
Comprender la estructura del sector cultural y los factores de vinculación entre sus distintos subsectores posibilita estrategias eficientes de difusión y generación de públicos.